Eh, Esto hemos visto en la clase 7, lo voy a repetir porque nos va a poner en contexto del tema de la clase 8, ¿ya? Hemos definido y hemos explicado en forma gráfica la dispersión temporal, ¿no? Que era el ensanchamiento de un pulso cuando ingresa con un determinado ancho y a la salida su ancho se incrementa, ¿no? Ese ensanchamiento se llamaba dispersión. Bueno, ese ensanchamiento, ¿sí?, se produce por otros sistemas de dispersión. Y este sería un caso, sería la dispersión modal, ¿sí?, que afecta a las fibras multimodo. Y después hay esta dispersión espectral o del material. Y esta es la otro tipo de dispersión de guía de onda. A estas dos dispersiones se le llama dispersión cromática. Muy bien, en función del tipo de fibra, ¿sí?, y en función del perfil que tiene la fibra, ¿sí?, se van a utilizar algunas de estas dispersiones, ¿sí? Bueno, eso hemos visto ayer. Entonces ahora vamos a hablar de la dispersión modal, ¿ya? Y si es dispersión modal, eso es fibra multimodo. ¿Qué tipo de fibra? Multimodo es índice escalón y de índice gradual. Bueno, eso vamos a hacer entonces. Empezamos con la dispersión modal. De nuevo, el concepto que ya lo conocemos, pero aquí se repite de nuevo. Vamos a suponer que están saliendo 3 pulsos de luz, ¿sí?, independiente de cuál sea el análisis de propagación. Salen estos 3 pulsos de luz, ingresan a la fibra, ¿sí?, y luego de un cierto tiempo, fíjense que aquí salen al mismo tiempo t, y aquí primero llega esta, después llega este, y después llega este pulso. Entonces, estos pulsos son ensanchados, además que se han ensanchado, estos pulsos están llegando con retardo. A la salida, entonces, se va a tener la suma de estos 3 pulsos. Y bueno, y más o menos sería esta señal en negro. ¿Bien? Entonces, ese es el ensanchamiento de los impulsos en fibras multimodo. ¿Qué fenómeno ocurre? Entonces, para el índice gradual y para el índice escalón, ¿ya? Veremos entonces primero multimodo de índice escalón y vamos a calcular las fórmulas porque ya lo tenemos que cuantificar la dispersión. Ese es el objetivo, ¿eh? Ahí ya está la dispersión modal en fibras de índice escalón o de salto de índice, ¿ya? Aquí vamos a hacer lo siguiente, miren. Este esquema ya lo conocemos, ¿no? Tenemos este ángulo, es un ángulo, ¿sí?, que aquí hay la ley de Snell, que en ciertas condiciones con este ángulo, ¿sí?, el rayo va a ingresar y llega acá con un determinado ángulo, este sería el alfa 1 límite, ¿sí?, y aquí se refleja y continúa por acá. Entonces ya sabemos que lo que ocurre en esta parte ocurre también por acá y eso se va repitiendo. Pero este es el rayo más largo, ¿no? Entonces este va a ser el ángulo límite también y entonces este es el rayo que tiene el trayecto más largo, se va reflejando así. Porque después los otros rayos tienen menor cantidad de reflexiones. El que tiene el camino más corto es el rayo central. Entonces, para calcular la dispersión modal, vamos a analizar esos casos extremos, ¿no? Este rayo que está llevando un pulso, ¿sí?, viaja a la velocidad V1. Este otro rayo que tiene el camino más largo también viaja a la misma velocidad V1. ¿Sí? ¿Por qué viajan a la misma velocidad? Porque aquí el núcleo tiene un índice N1 y entonces la luz, cuando el índice es constante, todos los rayos viajan a la misma velocidad. Entonces, claro que este rayo, mientras este rayo está desplazándose aquí con una velocidad V1,
este otro se está desplazando con la misma velocidad. Obviamente que este va a llegar primero, ¿sí? Porque aquí está la hipotenusa. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros? Lo que vamos a buscar es medir estos, primero los tiempos, el tiempo en que el rayo llega desde este punto hasta este punto, y el tiempo en que llega desde aquí hasta aquí, ¿sí? Sacar esa diferencia de tiempos y relacionarla con esta longitud. Si hacemos eso, hemos obtenido la fórmula para calcular la dispersión modal para fibras de índice escalón. Eso es a continuación, hay una conjunción de pasos algebraicos, pero ese es el objetivo. Entonces, con esa idea, esta es la hipotenusa, esta sería la distancia, esta Ln. Entonces, sería igual a esto sobre coseno de beta, con esta relación, ¿sí? Y esto que está aquí es la relación de la ley de Snell aplicada acá, fórmulas que ya hemos visto, de tal forma que podemos despejar el beta. Entonces, si este beta lo ponemos acá, ¿sí? Vamos a tener esta fórmula, ¿ve? Ahí está. Ahora, todo lo que viene es tratar de buscar, como siempre en fibra, todas las fórmulas que se utilizan, tratar de ponerlo en función de los índices y de las dimensiones de la fibra, ¿no? Entonces hay que hacer un poco de álgebra y manipular las fórmulas para obtener unas fórmulas manejables. ¿Está bien? Entonces, estamos buscando y aquí está lo que tenemos que buscar. Ahí está, ¿ve? Y así vamos a nombrar entonces. La dispersión modal, que depende de la cantidad de rayos, del índice escalón. Así va a ser, ¿sí? Entonces, la fórmula va a ser cuando nosotros calculemos estos términos. El T sub m, el tiempo que tarda de llegar hasta acá, ¿sí? El T es el tiempo en que se tarda a llegar hasta acá, ¿sí? Y después, si eso lo dividimos sobre la longitud L, está, ¿sí? Esta situación, entonces, nos da una medida de esa dispersión modal. ¿Bien? Muy bien. Entonces, con esa idea, continuamos. Ahí está de nuevo las fórmulas anteriores, ¿sí? Está de nuevo las fórmulas anteriores. Y acá ya tenemos, por ejemplo, T sub m menos T. Las velocidades son las mismas, ¿no ve? Entonces, la velocidad de ¿qué va a ser? Esta distancia sobre la velocidad que le llamamos V1. Y este otro, ¿cuál va a ser? La distancia sobre la velocidad V1 también. Entonces, aquí están las relaciones, porque tienen los dos la misma velocidad, pero tienen diferente longitud, ¿sí? Bueno, esto también, este V1, como sabemos el índice de refracción del núcleo, lo reemplazamos de esta manera, ¿sí? Y después seguimos operando esto, sacamos factor común aquí, y fíjense que aquí ya tendríamos una primer fórmula para lo que estamos buscando, de lo que estamos buscando, ¿no? Miren, entonces T sub m menos T sobre L, si este L lo ponemos acá, ese sería ya la fórmula para calcular la dispersión modal de una fibra índice escalón, ¿no? Está. Este es el índice escalón, por eso ponemos acá el índice escalón. Pero esto todavía nos queda, no es adecuado, ¿no? Sí, habría que tener este ángulo, en fin. Por eso es que se continúa un poco ordenando estas fórmulas para tener una fórmula más manejable, ¿ya? Entonces, de nuevo, seguimos trabajando con la misma fórmula. Acá está la repetida, ¿ve? Esta es la misma fórmula anterior. Y vamos a calcular la dispersión modal por unidad de longitud, entonces, ¿no? Porque hemos dividido por L. Esa sería, ¿sí? Y aquí está la notación que vamos a utilizar, ¿ya? Esto es dispersión. Índice, escalón, multimodo, ¿sí? Esa es la característica, ¿ve? Muy bien, entonces estas fórmulas ya teníamos anteriormente y haciendo este reemplazo para eliminar esto, ¿sí? Esto no es práctico,
lo ponemos en función de N2 y N1, es esta relación. Aquí lo despejamos, lo reemplazamos aquí, estamos ordenando simplemente y hemos logrado, digamos, la 3.5, una fórmula un poco más, más manejable, ¿no? Sería esta forma. Muy bien. Y eso no nos olvidemos que estamos hablando de esta relación, de este ángulo, y aquí están los índices de N1 y N2, donde ya hemos definido. ¿Está bien? Pero esto se puede seguir todavía manejando, ¿ya? Este otro término que nos conviene definir es la apertura numérica, que también ya lo hemos definido como N0 por el seno del ángulo límite. Bueno, en este caso ahí estaría, ¿ve? La fórmula ya hemos visto. Ahora lo adecuamos de esta manera. Aquí aplicamos la ley de Snell y tenemos esta relación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la apertura numérica también tenía otras fórmulas, ¿sí? Y seguimos trabajando con la apertura numérica, ¿sí? Ahí estaría la identificación, ¿ya? Este va a ser identificación del modo de dispersión, ¿no? Aquí es multimodal, es modo. Este dice multimodo, y indica el tipo del perfil de la fibra, ¿no? En la próxima que veamos, que va a ser dispersión modal, y aquí va a ser índice gradual, es la otra fibra. Estamos ahora en el caso de índice escalón. ¿Está bien? Entonces, si continuamos ahora simplemente utilizando estas fórmulas, ahí está escrito de nuevo, las fórmulas de A sub n, ¿sí? Y si ahora reemplazamos este N1 menos N2 por esta fórmula, donde aparece la sub n, ¿sí? Entonces, este valor lo reemplazamos acá, ¿sí? Y así vamos teniendo otras fórmulas. Y también, como ustedes ya saben, cuando nos conviene, hacemos la aproximación de N1 igual a N2. De esa manera, ya hemos tenido, digamos, una fórmula un poquito más manejable para calcular la dispersión de una índice escalón modal, ¿sí? La dispersión modal del índice escalón. Es posible esta, sí, pero también se utiliza esta aproximación. ¿Está bien? Para tener idea de los valores, ¿sí? Si se expresa la velocidad de la luz, esta sería velocidad de la luz en kilómetros por nanosegundos, ¿sí? Entonces, las aperturas numéricas y los índices más o menos están en este orden. Esta dispersión está en 76 nanosegundos por kilómetro, ¿eh? Esto es siempre por kilómetro, es la fórmula, ¿sí? El problema es que ¿qué relación hay entre el ancho de banda y esta dispersión? Sabemos que ya medimos cuánto se ensanchó el pulso, pero entonces nos interesa saber ahora qué relación hay entre ese ensanchamiento y el ancho de banda de la fibra, ¿no? Esa es la idea. Entonces, eso utilizamos ya una fórmula que ya hemos adelantado, que aquí lo vuelvo a repetir, sería esta, miren, aquí está. Entonces, aquí, ¿qué dice? La dispersión modal de una fibra de índice escalón y el ancho de banda de esa fibra afectada por la dispersión modal y la fibra es de índice escalón. Entonces, esta sigla que está acá, que identifica la fibra y el tipo y la dispersión modal, esta M, esta notación tiene que ser la misma que está acá, ¿sí? ¿Está bien? Cuando aquí sea índice gradual, aquí también va a ser índice gradual, ¿no? Entonces estamos en la primera parte acá. Entonces, hay unos apuntes donde están, digamos, prácticamente es un resumen de las fórmulas, de los tipos de dispersiones y de los tipos de fibra. Entonces se están dando cuenta que va a haber una cantidad de fórmulas más o menos significativas, porque va a depender del tipo de dispersión y del tipo de fibra y del tipo del perfil de fibra. Entonces hay una serie de fórmulas.
Un poco para ordenar eso, yo recomiendo utilizar esta notación, ¿no? Para identificar. Pero hay unos apuntes donde se hace un resumen de todas las fórmulas y están ordenadas, ¿ya? Por ejemplo, esta notación yo les sugiero que se pueda utilizar. Esta va a ser la ecuación maestra siempre, ¿no? Que me relaciona el ancho de banda y la dispersión. Aquí va a haber diferentes tipos de dispersiones y también adecuadas al tipo de fibra. Entonces aquí hay que identificar el tipo de dispersión y el tipo de fibra. Ese código que está acá obviamente tiene que ser el mismo que viene acá. Entonces relacionamos un ancho de banda, ¿sí?, limitado por esta dispersión y para la misma fibra. Por eso estos círculos que están en verde quiere decir que esta notación tiene que ser igual que esta. Ese es el caso que está aquí, ¿ven? Esto que dice, ancho de banda limitado por la dispersión modal y la fibra es de índice escalón. Entonces, este ancho de banda está relacionado con este tipo de dispersión. Esto es lo mismo que está aquí. Tengan cuidado con las unidades. Fíjense las unidades en que sale esto, es gigahertz por kilómetro. C, esa es la velocidad de la luz. Entonces les aconsejo manejar esto porque estas formas ya son preparadas, ¿sí? Muy bien. Entonces, pero esto es por kilómetro. Y si la longitud no tiene 1 kilómetro, ¿qué va a pasar con la dispersión y qué pasa con el ancho de banda? Porque este es un parámetro cuando la fibra tiene 1 kilómetro. Pero los cables de fibra o las fibras vienen en rollos de 1 kilómetro, de 2, de 4, de 5 kilómetros, ¿no? Entonces, tenemos que ajustar esta fórmula cuando la distancia es más de 1 kilómetro. ¿Está bien? Y entonces ya hablaríamos de una longitud L. Esa longitud L es la suma de la unión de varias secciones, ¿sí? Pueden ser las secciones de 1 kilómetro, de 4 kilómetros, en fin. Esta L, entonces, la suma de las empalmes que se han hecho y obviamente la longitud es mayor que 1 kilómetro, ¿no? Cuando se habla de tramos de fibra que están empalmadas, ¿sí?, y se habla de una suma total, de una longitud total, se dice, estamos hablando de una fibra concatenada, ¿no? La unión de varias secciones de fibra se llama también concatenación, ¿ya? Muy bien, pero entonces tenemos que distinguir cuando estamos trabajando con longitudes concatenadas y cuando estamos trabajando con longitudes de 1 kilómetro, ¿sí? Para distinguir eso, también nosotros tenemos que identificar, ¿ya? Entonces repetimos esta partecita que está acá, ¿sí? Y ahora, fíjense que tenemos la misma fórmula, ¿sí? Pero ahora aquí está multiplicado por L, ¿eh? L es la longitud, la suma de las secciones y elevado a este parámetro sigma. Elevado a este parámetro sigma, que es el factor de concatenación. Este es un factor dado por el fabricante, ¿sí?, que de alguna forma nos da una idea del acoplamiento cuando alguien une una fibra con otro tramo de fibra, ¿ya? Y entonces ahora la fórmula, fíjense, ahora esta dispersión se va a medir en nanosegundos, esta va a ser esta longitud en kilómetros elevado a este factor, y entonces nuestra fórmula, notación maestra, va a seguir funcionando, porque ahora este tilde que está aquí, le estamos anotando para distinguir que es concatenado, ¿no? Entonces, si utilizo yo aquí la fórmula de concatenado con la distancia, tengo que modificar aquí, ¿no? Y aquí ya estaría la modificación, miren. Entonces, esta es una fórmula ya para calcular la dispersión modal de fibra índice escalón concatenada para la distancia L, ¿no ve?
Entonces, esto se mantiene, pero ahora la concatenación se afecta acá y sería este valor. La otra, que es para 1 kilómetro, obviamente no tiene este factor de concatenación. ¿Está bien? Bueno, ahora, parecería decir, bueno, si yo tengo una dispersión para un tramo de fibra, cuando le ponga otro tramo de fibra, la dispersión va a crecer, el ensanchamiento va a ser mayor. Y cuando ponga 3 tramos de fibra, entonces la dispersión va a crecer. Bueno, no ocurre eso. ¿Por qué? Porque cuando se hacen los empalmes, ¿sí? Hay una especie de compensación de las dispersiones. La cosa es que cuando se van poniendo más tramos, esta dispersión, en vez de crecer como intuitivamente uno puede pensar, no, más bien disminuye. ¿Sí? Y eso es lo que se explica aquí. ¿Ve? Al aumentar el acoplamiento, transferencia de energía de unos modos a otros, se provoca cierta ecualización de sus características, lo que trae consigo una disminución en la dispersión. ¿Ya? Entonces hay cierta compensación de esas características. ¿No? Entonces, en consecuencia, eso depende del grado de acoplamiento que está dado por este factor sigma. Para grados altos de acoplamiento, sigma disminuye, ¿sí? Pudiendo llegar hasta 0,5. Cuando no hay acoplamiento se dice 1. Entonces, este dato del fabricante es el que me está diciendo cómo es la compensación de los modos cuando se van uniendo tramos de fibra. ¿Eh? Y los valores están entre 0,5 y 0,6 en la práctica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver también otra relación. Esta es una relación entre nuestras fórmulas, entre las dispersiones y el ancho de banda. Si es para 1 kilómetro, es esta la forma. Si es para más, se identifica que esto es concatenado, y aquí hay que poner el efecto de concatenación, que es este que está acá. ¿Está bien? Bueno, ahora, pero también en la práctica se utilizan otros conceptos, por ejemplo, Miren, se habla de ancho de banda modal, ¿no? O ancho de banda modal eficaz. Sí. Ese es otro conceptito, ¿sí? Y entonces, pero eso se mide, miren, en megahertz por kilómetro, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre con este concepto, entonces? Se determinan los megahertz, fíjense, ¿sí? Los megahertz que soporta una fibra cuando su longitud es de 1 kilómetro. Y se expresa en megahertz por kilómetro. Bien. Entonces, miren, si con el ejemplo, por ejemplo, una fibra, nos dice el fabricante, esta fibra tiene la capacidad de transmitir 200 megahertz en 1 kilómetro. ¿Eso qué quiere decir? Obviamente, el ancho de banda, los datos, pueden ocupar 200 megahertz y la longitud es 1 kilómetro. Pero también significa que podemos llevar 100 megahertz solamente, utilizar 100 megahertz de datos y la distancia es 2 kilómetros, ¿no ven? Entonces, este valor con este valor están relacionados, ¿sí? Si esto aquí fuera 100 megahertz, este sube a 2 para mantener el mismo producto, ¿está bien? Eso es lo que dice aquí, ¿ya? Muy bien. Después aquí he hecho una anotación adicional, es respecto a las fuentes de luz. Esta es una fuente de luz que se utiliza mucho, ¿no? Es un sistema de semiconductores que tiene unas particularidades, que su ancho de banda de la fuente de luz es muy angosto, ¿sí? Y entonces, pero evidentemente tienen diferentes anchos de banda, ¿ya? Y estas fuentes de luz están normalizados por la norma establecida por esta institución, ¿no? Ahí hay 10 tipos de fibras ópticas, ¿no? Bueno, entonces, con eso hemos concluido la dispersión modal de las fibras de índice escalón. Veremos la dispersión modal de índice gradual, ¿no? Que ese sería el otro tema. Acá sería, ahí está, ¿ve? La dispersión modal en fibras de índice gradual. Esto
está relacionado porque ya hemos visto una fórmula que el índice gradual va variando desde el N1 hasta el N2 en forma de una curva. Incluso teníamos la curva que relaciona la curvatura de la variación del índice modal, ¿sí? Y ahí hemos hablado del parámetro G. Aquí simplemente vamos a resumir de la siguiente manera, ¿ve? Resulta que el perfil de la fibra óptica de índice gradual, ¿sí? Hay un valor óptimo, que sería el G. Este sería el G óptimo, ¿sí? Este es el G óptimo. Ese G óptimo le hemos puesto nosotros un valor de 2, ¿no? Y teníamos la ecuación que nos describía la variación del índice cuando recorremos del centro del núcleo a lo largo de todo el diámetro, ¿no? Y ahí teníamos el gráfico que hemos hecho. Bueno, aquí simplemente se habla también del G óptimo, y el G óptimo es igual a 2, ¿sí? Pero la fórmula es genérica, ¿no? También ya hemos visto eso, que dependiendo del valor de G a la fibra óptica de índice gradual, lo podemos también volver índice escalón si es que el G es igual a infinito, ¿no? Eso ya lo hemos repetido, aquí se está repitiendo el mismo concepto, ¿ya? Entonces, si trabajamos con esta formulita, vamos a hablar un poco más de esta fórmula. Ahí está de nuevo, se lo repite, ¿sí? Fíjense que no es una relación muy práctica, pero así se define el G óptimo, ¿sí? Variar la curvatura del perfil de la fibra de índice gradual, ¿no? Aquí sería la longitud de onda, y ya sabemos que es N1 menos N2 sobre N1, ¿no? Pero ese es cuando es escalón, y en este caso habrá que definirle de acuerdo a la posición con que está, ¿sí? Por eso N1 menos N2 ahora tiene la fórmula esta, ¿no? Sería N1 en el centro, menos N2 sería al final del núcleo, ¿sí? Y sería obviamente en el 0. Entonces, estas fórmulas, miren, aquí se las puede utilizar, pero tampoco son prácticas, ¿no? Miren, aquí sería ya dispersión modal, fibra, índice gradual, ¿ya? Es por eso que estas fórmulas, digamos, no son tan apropiadas, y lo que más bien se hace es lo siguiente. No es sencillo determinar estos valores, ¿no? Entonces, para comparar la dispersión modal, índice gradual, se utiliza este artificio que le voy a poner acá, miren, ¿eh? Entonces se dice que la dispersión modal de índice gradual, ¿sí?, es comparable con una fibra de índice escalón, ¿sí?, multiplicado por todo esto. Y esto tampoco es tan práctico de obtener, y por eso se simplifica de la siguiente manera. Y se dice que la dispersión de una fibra de índice gradual, dispersión modal de índice gradual, ¿sí?, es aproximadamente a la fibra óptica modal de índice escalón de las mismas dimensiones, muy similar, multiplicado por delta sobre 2. Bueno, esta ya es una relación mucho más manejable, porque esta ya la conocemos como es esta variable, y sería este número, ¿no? Bueno, eso es lo que se utiliza para este caso. ¿Está bien? Entonces, también tenemos que ver qué pasa ahora con la concatenación, ¿no? Porque esto sigue siendo en nanosegundos por kilómetro. Y si la fibra de índice gradual no tiene 1 kilómetro, hay que concatenar. Entonces, por eso, con la misma idea, vamos a hablar de la concatenación para este tipo de fibra, ¿ve? Bueno, aquí hay una relación previamente una relación entre el ancho de banda y el índice de refracción del índice gradual, ¿no? Este es simplemente el referencial, y aquí estaría el perfil 2, que sería más o menos el más adecuado. Pero vamos nosotros al factor de concatenación. Entonces, como siempre, lo vamos a
marcar así, ¿ve? Ahora va a ser, siempre nuestra fórmula maestra va a ser ahora, ¿ve? Aquí está esto que era gigahertz por kilómetro, cuando es para 1 kilómetro. Cuando sea la concatenación, hay que afectar acá, ¿no? Aquí hay que afectar. Y de nuevo, aquí estaba la relación de la índice escalón, como lo hemos afectado acá. ¿Sí? Eso sería entonces, para el caso esto de la fibra de índice gradual. ¿Ya? Entonces, finalmente, para tener una idea de los valores, aquí estarían, miren, la dispersión modal de la fibra índice escalón y de la fibra índice gradual, ¿no? Estos son los valores más o menos referenciales en la práctica, de donde varían de 0,15 a 0,20, este tiene más variación, y esta así, miren, y aquí están ya las unidades, incluso aquí está una tablita que da el factor de concatenación. ¿Está bien? Bueno, entonces sería todo por hoy, y esta tarde, a las 3 de la tarde, vamos a pasar el laboratorio.